Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Joana, por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿qué nos puede decir de la nueva Asamblea Nacional, de los retos que tiene, lo que deberá aprender para no cometer los errores de la Asamblea disuelta? ¿Cómo ve usted cómo se están dando las cosas? Bienvenida, le escuchamos. Muy buenos días, Verónica. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Un saludo cordial también a Radio Sucesos y a cada uno de sus oyentes por este espacio que tenemos para poder conversar. Yo creo que es importante entender que esta Asamblea Nacional no solamente que tiene muy poco tiempo para poder gobernar, sino que también estamos hablando de que en septiembre, el próximo año, llegan nuevamente las inscripciones para nuevas candidaturas y todo está muy caliente, sobre todo la ciudadanía va a estar muy expectante de lo que hace cada uno de los asambleístas y su proyecto político va a depender de la buena o mala gestión que realicen en la Asamblea Nacional y sobre todo que tengan la experiencia y tengan la sabiduría para no pretender presentar en este periodo 10 proyectos de ley cada asambleísta con reforma de un artículo, porque creo que hay el criterio erróneo entre los asambleístas que entre más proyectos de ley presenten son mejores legisladores, sino de poder priorizar la agenda que ya está presentada, que ya está avanzada, como las comisiones también en las que debe concentrarse el trabajo legislativo y sobre todo la gobernabilidad, la paz, la tranquilidad y que puedan en este corto tiempo la ciudadanía entender que la Asamblea Nacional puede ser la casa a la cual acudir cuando tengan necesidades y no el centro de conflicto y de alejarse por poco la ciudadanía, porque obviamente están en estos problemas y en estas pugnas diarias. Y bueno, lo que dice Joana Moreira es cierto. Y ahora, respecto a las pugnas, los escándalos, la historia parece que se repite, ¿no? Al menos en el tema de negociaciones previas a la instalación de la Asamblea Nacional. Y ya se habla, por ejemplo, de una agenda del correísmo de deshacerse de la fiscal general Diana Salazar a través de un juicio político. Se habla de acuerdos debajo de la mesa que han sido ventilados a través de redes sociales, pero bueno, esta historia parece repetirse un poco. Estos momentos son claves, cruciales, Joana, para la instalación de la Asamblea Nacional, porque sin duda las distintas bancadas, los partidos, movimientos políticos estarán dialogando, pero bueno, ¿qué se debe aprender de todo lo que pasó con la Asamblea anterior que fue disuelta, que yo creo que nos decepcionó mucho a los ecuatorianos? Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta y de los movimientos mismos, ¿no? Que no han cambiado, son los mismos prácticamente movimientos que estarán en el legislativo. ¿Qué deberán hacer entonces por el bien de los ecuatorianos, más allá de estos pactos, de estas pugnas? En esta Asamblea Nacional que es tan corta y que la mayoría de ellos han repetido este cargo, tanto el partido como el correísmo, como el Partido Social Cristiano, está bien hablar de diálogos y de conversaciones con todos los sectores, pero ya pasa en este momento, a poco tiempo de instalarse la Asamblea Nacional, hacer un discurso aprendido y repetido, porque sabemos lo que quiere el correísmo, sabemos lo que quiere el Partido Social Cristiano, y por lo tanto queda bonito decirlo para que la ciudadanía como que lo recoja bien, ¿no? Pero las cosas están claras y el partido o el correísmo, la Revolución Ciudadana, su agenda principal es ir detrás de la fiscal general Diana Salazar. Y no lo decimos desde ahora. En cualquier oportunidad que tenía de ponerle un informe, lo trataban de poner de cualquier forma, de siempre poner recomendaciones, el de recomendar a la Asamblea Nacional juicio político a Diana Salazar. Eso fue en cada momento y obviamente ahora es un punto crítico aún más fuerte para ellos porque tuvieron el allanamiento a la casa de Jorge Glass, tuvieron el allanamiento a la prefectura de Pichincha, entonces la van a tratar de bajar como sea, incluso ahora en el que han perdido la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, entendemos que esta va a ser su agenda siempre. El Partido Social Cristiano siempre ha sido muy light en sus declaraciones, siempre ha dicho no estar con el correísmo, pero pruebas hay suficientes. El que no quiera ver esta alianza, el correísmo
con el Partido Social Cristiano es porque simplemente quiere taparse los ojos y no quiere entender la realidad, y hay un montón de formas de decirlo. Y Construye, que ha sido sumamente claro, y que creo que eso también hay que aplaudir, más allá de que podamos estar en desacuerdo o acuerdo, ha dicho no queremos nada con el correísmo. Y eso abre otro escenario, abre otra posibilidad de decir, ok, hay que ver si el Partido Social Cristiano es capaz de dejar el correísmo, porque saben que con ellos son mucho más fuertes. Aún más cuando el correísmo ha cedido su aspiración por la presidencia y le ha dicho, ok, apoyamos a Henry Kronfle para la presidencia del Partido Social Cristiano, y por lo tanto eso le da más poder y más ventaja para lo que siempre ha querido el Social Cristiano, que sabemos que el Partido Social Cristiano siempre ha sido el poder detrás del poder, y su poder siempre ha estado en la Asamblea Nacional y en el Congreso. Ellos muy pocas veces han tenido la seguridad de ir por la presidencia, porque saben que con un bloque y una bancada cualquier gobierno o cualquier presidente tiene que sentarse a negociar con ellos. Y esa es la realidad de la historia de nuestro país. Así que ahora o Construye, cede su aspiración por la presidencia, que la verdad no he escuchado a ninguno de ellos, por lo menos en lo que yo he revisado, pero será capaz Construye de darle la presidencia a Henry Kronfle o buscar también otra figura, porque yo creo que enfrascarse en la figura de Henry Kronfle luego de estos últimos días creo que sería también un poquito cerrar la oportunidad a cuadros importantes que tiene el partido y que creo que pueden entrar con mayor armonía, que pueden dar quizás mayor diálogo o espacios a negociación. ¿Y por qué Nebot no le apostaría, por ejemplo, a Dayana Paceley? Creo que es una buena figura, es una mujer que podría estar al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Esperemos que puedan haber cuadros quizás del Partido Social Cristiano y que puedan sentarse y dialogar con absolutamente todos, pero sobre todo para quienes sabemos que o la entrada o la salida, su agenda va a ser la impunidad en cualquier momento. Y creo que eso sería complicado si en el CAL les damos la posibilidad de ellos armar su propia mayoría, y ya sabemos qué pasó con Virgilio Saquicela, que ha sido uno de los peores presidentes que ha tenido la Asamblea Nacional y que obviamente se puso de alfombra a intereses particulares y partidistas explícitamente. No había nada que no suceda en la Asamblea Nacional que el correísmo lo aprobara o lo desaprobara. Así que, y eso no quiere decir, Verónica, que el día de mañana, luego de la instalación de la Asamblea Nacional, no se siente Daniel Noboa o todas las bancadas o el presidente con el correísmo. Por supuesto que tienen que sentarse todos los días a dialogar, y eso va a depender del presidente o presidente de la Asamblea y de cada uno de los jefes de la bancada que tengan la posibilidad de sentarse a dialogar y a conversar, incluso con los que están afuera de la mayoría. Bueno, es importante lo que menciona Yana Moreira. Ahora, respecto a lo que mencionaba de Construye, ayer estuvimos justamente en estos micrófonos con la asambleísta de Construye, Ana Galarza, y nos dio a entender que al menos desde Construye no tienen aspiraciones para poner autoridades en la asamblea, sí en el CAL, y estarían dispuestos a apoyar la elección de Henry Kronfle al frente del legislativo. Sin embargo, obviamente tienen esta línea roja de no pactar con el correísmo. Ahora, a propósito de la gobernabilidad que pueda tener Daniel Noboa, pues él ha sido claro y ha dicho que no va a apoyar un proceso de enjuiciamiento político a la fiscal Diana Salazar. También se ha mostrado seguro de tener votos suficientes, entre 80 o 90 voluntades legislativas para aprobar leyes que propondrá en los primeros días de su gobierno. ¿Usted cómo ve el panorama para Daniel Noboa y la gobernabilidad que le puedan dar los distintos bloques? Bueno, yo le conozco a Daniel Noboa por haber sido compañero, y sabemos que Daniel Noboa es una persona de diálogos, de conversaciones, de tener acercamientos, y eso es bueno y es positivo para su gestión. Y nuevamente, yo creo que el día siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional es un día totalmente nuevo para todos. Así que las conversaciones pueden seguir, pueden avanzar, y al final también creo que hay asambleístas suficientes como para poder aprobar un proyecto de ley. La mayoría calificada va a depender del correísmo en cualquier momento, pero creo que eso también es un punto importante para que el país sepa y entienda que, a pesar quizás de no tener autoridades o no ser parte de una mayoría, los actores políticos son capaces de conversar y ver qué es lo prioritario para el país. O la agenda de la Asamblea Nacional no es esa, proyectos de ley y fiscalización. O la Asamblea General se acaba el día de la instalación de la Asamblea. Y si comenzamos a la confrontación, luego de que porque no fui presidente, porque no tengo una vicepresidencia, ahora entonces los votos no son para nada, entonces
tenemos que hacer una elección nuevamente luego de la instalación, pues sí, de eso depende el trabajo de cada uno de los asambleístas. Entonces, creo que el país incluso en este momento está a la expectativa porque escuchó y sabe cuál es la agenda del correísmo, más allá de estar a favor o en contra de, por si acaso, de la gestión de la fiscal general. Yo puedo estar en desacuerdo, en acuerdo en muchas cosas de la fiscal, pero no debe depender el juicio político de la estabilidad de un país. No debe depender de si me cae bien o no la fiscal general de la gobernabilidad a un nuevo presidente que tiene pocos meses. Así que creo que Daniel en eso es muy inteligente, lo ha demostrado. Creo que eso es algo de lo que estamos sumamente seguros. Logró sacar adelante una comisión muy complicada que tiene muchos intereses y logró aprobar en sus momentos con el correísmo o con el gobierno proyectos de ley e incluso con más de 100 votos en el Parlamento. Así que de eso podemos estar seguros que buscará la forma adecuada. Y cuando no, el ciudadano va a saber y se va a dar cuenta quién de verdad quiere el bien del país o quien quiere darle por lo menos estabilidad y una sensación de paz, porque cuando la asamblea esté en paz, creo que también todo el país por lo menos puede estar tranquilo de que la asamblea no está obstruyendo al gobierno o por lo menos la asamblea está trabajando en algo por la ciudadanía y por los intereses de las grandes mayorías. Importante, amigos, son las 7:32. Conversamos con la ex asambleísta Joana Moreira sobre el futuro del legislativo, sobre las alianzas y los retos también de la nueva Asamblea Nacional que se va a posesionar este 20 de noviembre, y ahí sabremos pues quiénes estarán a la cabeza, quiénes serán las autoridades del legislativo y cómo van quedando esas alianzas. Usted, Joana, menciona que no tiene dudas que el correísmo ha pactado con los socialcristianos desde hace algún tiempo atrás. Bueno, ellos tienen una agenda clara, la vimos también en el Consejo de Participación Ciudadana, vimos que hicieron una campaña frontal con sus candidatos y los mismos que ganaron hicieron mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y hoy, por decirlo así, la rompieron luego del proceso de Diana Salazar y bueno, más que todo creo que fue luego de este proceso en el que comenzaron a la Corte Constitucional a observar cada una de las acciones de ellos, ¿no? Le hemos visto desde la Asamblea con estos juicios políticos, la vimos también en su momento a través de las nuevas autoridades, la vimos a un inicio de la gestión, ¿no? Cuando el pacto era Nebot, Lazo y Correa, y siempre estos como disputas en público por acuerdos debajo de la mesa, o por lo menos acuerdos en la Asamblea Nacional, y que no es tan mal. El problema es que lo niegue, el problema es que a pesar de todo lo que hemos visto sigan negando este acuerdo que no va por el país, sino va por temas puntuales entre Nebot y el correísmo o Correa y cómo manejan sus bancadas, y eso quizás es lo que indigna un poco. Esperemos que luego de estas últimas elecciones y cómo los cuadros del Partido Social Cristiano, quizás los cuadros más visibles que tuvieron en los últimos procesos, incluso de fiscalización, se quedaron fuera del Parlamento en las votaciones en sus provincias, y creo que eso también es un mensaje claro para los afiliados o los que siguen al Partido Social Cristiano, su militancia. Quizás no es lo que ellos estaban buscando, más allá de que quieran decirme, sí, tienes una bancada, pero Topic fue el verdadero salvador del partido en esas últimas elecciones, pero las provincias en donde sus líderes o las caras más visibles del Partido Social Cristiano en la última Asamblea Nacional no ingresaron al Parlamento. Entonces creo que esa es una señal. Esperemos que el Partido Social Cristiano pueda sentarse, pueda seguir liderando quizás esta búsqueda por la presidencia, porque es correcto y es legítimo. Ya cuando Construye ha dicho que no tiene aspiración por la presidencia, creo que el escenario, el segundo escenario que estábamos viendo es más factible y es más seguro, y que puedan conversar con los movimientos locales, que creo que también son importantísimos, sobre todo en una representación en territorio que tienen ahora, cuando tienen alcaldías o tienen prefecturas, y estos movimientos también independientes, claro que se puede, actuemos, que de alguna manera se han quedado quizás sin un liderazgo y que puedan ser integrados a un proyecto político, ya sean con ADN, o ya sea con Actuemos, o ya sea con Construye, porque todos los políticos necesitan verse identificados con un proyecto, y creo que sería mucho más fácil que puedan integrarse o hacer una mini bancada o formar una bancada, ojalá, para
tener esa mayor facilidad incluso en las conversaciones para ocupar presidencias de comisiones o para proyectos que tengan ellos presentados, ¿no? O que quieran quizás impulsar de los que ya se encuentran en trámite en la Asamblea Nacional. Importante, y una pregunta final, Joana, respecto al futuro de la Asamblea Nacional. ¿Cuál debería ser la agenda que lleve este nuevo legislativo? Tienen poco tiempo, 18 meses. ¿Qué debería impulsarse desde la Asamblea Nacional a su criterio? A ver, tenemos comisiones que deben ser priorizadas, por ejemplo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, la Comisión de Seguridad, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Régimen Económico, la Comisión de Fiscalización. Para mí son las 5 comisiones más importantes y podemos ver según coyuntura que puede ser o salud o educación también una comisión que debería estar por lo menos en la mayoría de la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque el querer integrar todas las comisiones y querer tener presidencia de todas las comisiones es imposible porque los números no te dan. Y recordemos que, por ejemplo, en la Comisión de Justicia son 10 asambleístas, 6 para mayoría, las demás 9, 5 para mayoría. Y para tener una verdadera gestión, deberíamos priorizar estas comisiones. Por ejemplo, justicia, la reforma del Código de la Democracia, en donde quieren volver al método anterior, en donde le daríamos más fuerza a los movimientos más grandes y dejaríamos a los movimientos quizás sin representación, a los movimientos pequeños o locales. Eso hay que tener mucho cuidado porque es algo muy importante cuando ya en el 2025 vienen elecciones nuevamente. La ley de extinción de dominio, por ejemplo, también tenemos esta reforma que fue presentada por mí, de la justicia especializada, en la que hemos visto que es importante cuando hay habeas corpus y acciones de protecciones que nacen más todos los días que los mismos niños en ese país. Así es sencillito. Cuando vemos también, por ejemplo, la Comisión de Seguridad que se dejó listo ya para segundo debate y para informes también para segundo debate, la ley de seguridad privada, tenemos también la ley de defensa del espacio aéreo, tenemos la ley de protección de datos, tenemos también proyectos de ley de materia de seguridad que ya están listos para debatirse, para aprobarse o para construir el segundo debate. Tenemos, por ejemplo, las 2 comisiones de régimen y desarrollo económico, en donde el presidente ha mencionado que cada mes va a enviar un proyecto económico urgente y por lo tanto las 2 comisiones van a ser el eje principal en este gobierno, en la gestión del nuevo presidente Daniel. Y nuevamente, fiscalización, que hemos visto la intención que tienen o de retomar el juicio político a Guillermo Lasso o de impulsar el juicio político para los consejos de la judicatura, consejos de participación o obviamente también a Diana Salazar. Bien, importante hablar de estos temas. Veremos qué sucede en los próximos meses con la nueva Asamblea Nacional, que como mencionaba se posiciona este 20 de noviembre. Sabremos cómo va quedando las autoridades y bueno, la agenda. Y si es que se va a lograr o impulsar esa agenda que al menos el correísmo ha sido bastante claro, transparente, directo en impulsarla, ¿no? Que es ir tras la fiscal general Diana Salazar. Gracias a Joana Moreira por estar con nosotros. ¿Algún comentario, Joana? Sí, le decía que eso también quizás es digno de aplaudir, ¿no? Que por lo menos Rafael Correa ha dicho, por lo menos por un tuit, ha dicho de que van por Diana Salazar y eso está en las conversaciones para la mayoría y creo que eso también le da elementos para que la ciudadanía pueda discernir y pueda también evaluar las conversaciones. Ojalá todas las conversaciones sean públicas, sean transparentes y sepamos qué está escrito en la agenda legislativa para este corto periodo y lo que le espera también al país en los próximos meses y sobre todo para que Daniel tenga un poco de claridad de que a veces una mayoría mucho más fácil sería con el correísmo y el Partido Social Cristiano y ADN que dan los números de sobra. Pero ¿qué nos espera más adelante? Creo que es lo que hay que evaluar y hay que pensar y analizar para tomar las decisiones correctas para el país. Pero toda decisión que se tome esperemos que sea la correcta para el Ecuador. Muchas gracias.